mañana con 7 minutos y ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa. La música lo indica, por supuesto, está con nosotros nuestro querido Luis Almendrael, que nos hace hacer un viaje por la historia, hoy día, por supuesto, con una temática importante de arquitectura, pero aprovechamos de saludarte, Luis, también y recordar que lo hablábamos hace poquitito a propósito de este sismo que actualizábamos, fue 4,3, que fue al oeste de Concepción, por si no lo sintió, y también recordábamos que este fin de semana hubo un nuevo aniversario del terremoto del 60 también, para de alguna manera recordar que estamos en un país que es sísmico. Absolutamente, estamos en un país sísmico, de hecho, junto con la conmemoración de los terremotos, porque recordemos que fue el 21 y el 22, sí, claro. Y además hubo muchos sucesos asociados también al terremoto del 60, se está celebrando y se está conmemorando también el Día de la Memoria, en términos de hablar de los desastres. O sea, ya el Ministerio de Educación ha emitido algunos videos al respecto, que es importante que estos temas, a pesar de que hay mucha gente en los comentarios que dicen que no son prioridades o que son puras tonteras, que me parece muy extraño, Chile es un país sísmico. O sea, hay países como Japón que también tienen cultura sísmica y desde muy pequeños a los niños les hablan de que un terremoto ya no es solamente como la Operación Daisy que teníamos nosotros en algún momento, sino que ahora es hablar de educación sísmica, de educación ante lo que hay que hacer, cómo reaccionar, pero por sobre todo ver el tema de la memoria, cómo cambian nuestros territorios con el tema de los terremotos, cómo cambia la sociedad por efecto de los terremotos también. Entonces es muy importante recordar, conmemorar estos terremotos, estos sucesos que nos han acompañado por siempre en este país, pero al mismo tiempo mirar a futuro pensando siempre en la reflexión y cómo podemos reaccionar como mejor sociedad al respecto. Por supuesto que sí, y dentro de esta conmemoración de los emblemáticos terremotos que nos han acompañado, incluso recordando el más reciente que fue del año 2010, sí, siempre aparece la conversación en torno a qué pasa con las infraestructuras, ¿no? Sí. Qué es lo que sucede con algunos edificios que en algún momento fueron emblemáticos también en términos de su magnitud, su construcción, algunos aguantaron, otros no, al paso de estos terremotos. Y hay algunos ejemplos incluso desde los cines, desde los teatros, que nosotros hemos repasado, pero hoy a propósito de los 10 años del proyecto Bermud, que estuvimos comentando ayer justamente con sus organizadores, tu participación también, sí, en el que se va a realizar este año, por supuesto, que hace un repaso por los cines, ¿no? Los cines de la ciudad de Concepción. Vamos a estar haciendo aquello. Exactamente, claro. Bueno, Bermud ha expuesto mucho, en cada versión se pone de manifiesto la historia de los cines, pero también de las galerías. Todo este tema de los patrimonios culturales, urbanos, arquitectónicos que han acompañado a Concepción, pero si empezamos a mirar hacia atrás y vemos los cines de Concepción, ¿ya? Nosotros nos acostumbramos a ir al cine, ¿cierto? Vamos a los malls, qué sé yo, está esa dinámica actualmente. Hace algunos años, décadas, estaba la dinámica de los cines en galerías y algunas salas mucho más establecidas. ¿Alcanzaste a ir a algún cine fuera de los tradicionales? No fui cuando niño, me acuerdo, que fue el Romano. El Romano. Y fue uno de los últimos cines que estuvo, digamos, funcionando. Yo recuerdo el Cine O'Higgins en Chillán. El Cine O'Higgins, precioso ese ¿Tú después tienes algún recuerdo del último cine? El Romano. El Romano. El Romano, sí, ese fue el último en cerrar. El último en cerrar. Sí. Fui a ver Spider-Man. Spider-Man, mira. Qué lindos recuerdos igual le podemos estar llevando a las personas en casa, ¿eh? Absolutamente. Pero ¿qué pasa con los cines más antiguos? Porque nosotros hace poco hablamos de Roxy, por ejemplo, ¿cierto? Hemos hablado de algunos de galerías en algún momento. Bermud, por supuesto, vamos a tener una caminata el sábado donde vamos a hablar de la calle Barros Arana. Pero la historia de los cines en Concepción se arrastra mucho más atrás. Y a veces es una historia que lamentablemente se ha perdido, que de algún modo con Bermud estamos redescubriendo y que tiene mucha relación con otros procesos que se dieron en Concepción y también en nuestro país. O sea, la llegada del cine, con todo lo que era un poco así como cierto escepticismo, de que si esto va a ser interesante, si se va a llamar la atención. Va a funcionar. Va a funcionar, porque claro, la gente va a ir. La gente va a ir, cosas de esa naturaleza, porque imagínense lo que sintieron las personas cuando van a un salón, porque no eran cines, eran casonas o eran teatros antiguos reacondicionados, y ver una imagen en movimiento. Cómo debieron sentirse primera vez en su vida que ven algo iluminado que se está moviendo. Grande más encima. Y proyectado. Entonces ese tipo de cosas claramente a la gente le impactó. Recordemos que ya en el 1903 ya se estaban filmando películas en nuestro país, ya habían grabaciones, de algún modo ya estaba la cultura de grabar, proyectar. Y los primeros teatros a nivel nacional comenzaron también a mostrar ese tipo de actividades, o sea, de poder proyectar una película asociada a la parrilla tradicional, que podía ser un baile, que podía ser una obra de teatro,
una zarzuela, muchos tipos de ese tipo de cosas tradicionales que Ya. dan los teatros. Muy local. Muy local, pero que ahora se complementan con el cine, y ya se estandariza como algo mucho más cotidiano. Se traen muchas películas europeas, por supuesto, todas mudas. Estamos en una era del cine mudo, donde claro. la música era simplemente dada por un piano. O sea, menos inversión había también en la sala, digamos. Absolutamente. Y porque no estaba la tecnología en realidad tampoco para Bueno, poder además, hacer películas además. con sonido, ¿cierto? Y como tú dices, muy bien acompañado de un piano. Un piano, Estaba la música en justamente. vivo. ¿Qué tenemos acá con este mundo que nace, pero el mundo perdido El también? mundo perdido, sí. Bueno, esta imagen la vimos hace algunas semanas cuando Sí. hablamos del cine Roxy, pero hoy día la vamos a ver con otra mirada y con una foto interior, de hecho, del cine que vamos a ver después. ¿Y esta qué calle es? Esto es Barros Arana. Barros Arana. Barros Arana, por excelencia, era el eje comercial de Concepción, era el gran eje de la ciudad donde estaban todos los grandes almacenes, bancos, servicios públicos, y también en torno a esta calle se van articulando algunas salas muy destacadas como fue el Teatro Septiembre o Teatro Splendid, que fueron los antecesores del cine Roxy, Splendid. posterior Oye, cine Ducal. Qué lindo, bueno, siempre decimos lo mismo, pero qué lindo era Barros ahí con todo su... Sí. Bueno, Barros infraestructura. siempre eje comercial, estos Barros Arana, entre Aníbal Pinto y Colo Colo. Muy lindo. Es una calle bastante particular que si uno empieza a ver cómo se ha transformado Barros Arana a través del tiempo, es realmente increíble. No habían tiendas peruanas ahí vendiendo carcasas. Vendiendo carcasas, no, todavía no llegaba esa invasión aquí a Concepción. Pero sí había otro tipo de comercio muy masificado, que eran, por ejemplo, las sombrererías, las boticas. Camisería. Exactamente, Qué sí. buena. Ese tipo de cosas conformaron el paisaje urbano de Barros Arana. Y entre medio aparecía este teatro. Mucho local también, comercio local. Mucho comercio local, mucho comercio también de importación, o sea, de importación de Francia, principalmente de Francia, de Inglaterra también, estaban como esos dos puntos bien de especiales. la mano con las películas también que iban dando, me imagino. Absolutamente. Porque igual generaban moda, me imagino, No, y el por mercado se supuesto. movía en torno a eso. Por supuesto, y a medida que el tiempo avanza también, estos teatros, porque el Teatro Septiembre era un teatro, o sea, digámoslo así, con la curvatura de su sala, Como con la concha butaca. acústica. Aquí en esta foto que... Claro, esta foto que no la habíamos visto anteriormente, que fue publicada en el diario El ¡Upa! Sur, Es que aparece... ahí se aprecia más. Mira. Sí, Sí, era el Teatro cambiaron. Septiembre en su interior. Y ese teatro fue el que se demolió en la década del 30 para dar paso al moderno Teatro Roxy, que terminó siendo el cine Ducal. Y claro, el teatro antiguo, antes de ser demolido, como se pueden dar cuenta, era bastante tradicional. ¿Qué año es esa foto? Esa fotografía es de 1928. Mira. 1928. Ahí están las terceras generaciones de esas familias que están ahí. Absolutamente. Y era un teatro que se conocía por tener bailes. O sea, se hacían bailes, sacaban las butacas y se hacían fiestas en este salón. Ay, como casa. Mira. Me imagino que hay un salón que tiene butacas Claro, se recogen y lo sacaron y era Claro, sí, y se hacían fiestas, Oye, fiestas qué para genial. niños también, y también se pasaban películas. Estamos hablando de una época, pongámonos en el escenario, 1915, 1920, 1925 a Los locos años 1930. 20. Los locos años La 20, tele no ¿cierto? existía por acá, po. No habían, no, tampoco radio, o sea, todo Cine mudo, era... pero mucha música. Cine mudo, Sí, claro. mucha música, es la época donde la gente podía comprar las partituras, te conseguías un piano y tocabas la música de las películas en tu casa. Mira. Estupendo. Absolutamente. Con el Y así lunar en medio pintado carrete. aquí y la pluma en el pelo. Claro. Las chicas flapper. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Y se bailaba Charleston y estaba... Charleston. Y eso es bien interesante lo que dice Cami, porque a medida que el cine comienza a consumirse por parte de la gente, ya vamos a ver una película, Claro. la gente empieza a fijarse por las estrellas Llega del la cine. moda. Por eso te digo, Sigue que la se moda. generaba moda también y el mismo comercio en torno al bonito. teatro se iba adaptando. Absolutamente, Mira. y aparecen nuevas salas en Concepción, o sea, en el Portal Cruz se construye en su interior el cine central, Teatro Central, aparece el Teatro Mundial, que estaba en calle Maipú llegando a Castellón, del cual no hay fotografías hasta el momento, no hemos encontrado. Había un teatro en la esquina de San Martín con salas, frente a lo que actualmente es la primera comisaría de Carabineros. Estamos en una época en la cual hay pequeñas salas y grandes salas también, para diferentes públicos. Claro, me imagino. También en los sindicatos y en algunos salones particulares de Concepción también se pasaban películas. Mira. Sí. Oye, y acá tenemos algunos recortes de diario de Sí. la época con los estrenos, ¿no? Los estrenos, tenemos por El supuesto Pacto de Chaplin Tres. en el Teatro Central, tenemos la película Cleopatra, tenemos tenemos el Pacto de Tres que se ve ahí arriba. Oye, pero y Chaplin llega como el estreno de la tercera comedia del $1.000.000. Sí. Chaplin. O sea, es una alzo. estrella de verdad increíble. O sea, el efecto Chaplin era
Mire, y Cleopatra también Genial. dice con gran orquesta. Platea, 3 pesos me imagino que era en esa época. Claro, y no, y O gran escudo. orquesta. ¿Qué teníamos en esa época? Era ¿Escudo? peso. Eran ¿Era peso. Era peso. Y orquesta, o sea, no era solamente el piano. Algunas pues películas eran acompañadas con Porque Cleopatra. Cleopatra. Y algo interesante pasa también en los años 20, junto con los locos años 20. Es que también comienzan a aparecer en nuestro país medios de comunicación especializados en espectáculo. Ya. Y yo les traje una joyita que pueden hojear, que es esta revista llamada La Semana Cinematográfica. ¡Wow! Ese número es de ¿Y 1920. quién está en portada ahí? Dorothy Gish, que fue una de las estrellas más grandes del cine mudo, Mira. una de las Dorothy estrellas más relevantes en la historia de Hollywood y del cine mundial. Y ahí aparecen publicidades como de la Nasimova. Esto es todo de Santiago, pero esta revista se leía en todo el país. Y la Nasimova, por ejemplo, fue una bailarina de ballet y directora, fue una pionera en muchos aspectos. Fue todas estas estrellas del cine mudo. Mira. Y muchas de esas estrellas del cine mudo, lamentablemente, sus carreras terminaron cuando aparece el cine sonoro. Que a veces no iban de la mano con... No iban de la mano, no tenían las voces Sí. o no tenían algún tipo de protagonismo. Pero eso La es bien semana interesante. cinematográfica, mira. Y el cine aparece en revistas, los diarios publican páginas completas dedicadas a la proyección de películas, a la vida de los actores, a cómo se hace una película. Noticias varias del cine. Mira, maridos de estrellas. Es que genial. imagínate lo difícil en esa época de obtener información. Y hemos perdido la noción de eso, de que hoy día vamos a internet y podemos saber de todo, vamos a Google y obtenemos todo. Todo. Pero en Este esa me época gustó. no era fácil. po. Este para me nada. gustó, mira la información buena. Para manejar a los maridos. Mira. Mira, Buen Toñita, dato. usted que todavía es una colegiala, una de esas colegialas de mejillas purpurinas y los ojos llameantes que van esparciendo la tentación por esas calles de Dios. Mira. Oye, qué genial. No pierde la realidad también. Mira, la a los revista. hombres que somos seres muy egoístas, nos agrada que todas las cosas se hagan para nosotros y que todo el mundo gire a nuestro alrededor. ¿Y ese gallo quién es? Oye? Bueno, un honesto. Estamos hablando de los años 20, Estamos hablando de los un años- hombre honesto. No pasa eso hoy día. Estamos hablando de los Es años honesto 20. nomás. Nos gusta convertirnos, por decirlo así, en verdaderos soles del sistema planetario del hogar. Mire que no. Oye, el hombre Mujeres, pero tenía problemas hijos, de sirvientes, personalidad. todo debe existir para nosotros y moverse según nuestro gusto y parecer. Era honesto el hombre, por lo menos lo manifestó. Por lo menos hemos cambiado. Claro que sí. Y todas las revistas incluían... Eso me parece Por que lo- muy de cerca la por recomendación, lo pero menos tendría que decir cambió. una. Una tendría que decir si se ha cambiado o no ha cambiado. Oye, qué Tremendas genial. fotos igual, Sí. Está hermoso esto. Sí, ¿Y ese esa- dónde lo obtuviste? Ese lo compré en un anticuario de Santiago. Un anticuario de ¿Y Santiago. tenías idea de lo que estaba vendiendo? Sí, no sé si sabía. Si no fue una revista tampoco barata. Ah, ya, ok. Es que por algo está como está, po. Sí. La tienes aquí como muy bien ¿Y conservada. él te contó cómo la había obtenido? No, la verdad es que no, fíjate. Pero usualmente uno cuando va al Persa o cosas de ese tipo se encuentra con este tipo de publicaciones. Cine Alhambra. El cine Igual me Alhambra, interesa esa historia detrás de eso también. absolutamente. Y esos cines de esa revista, ninguno de esos existe hoy en día. Todos son de Santiago, una ciudad que llegó a tener cientos de cines y cientos de salas. Pero en el caso de Concepción, bueno, algunas cositas quedan. Esto que vemos acá es el Portal Cruz, maravilloso, que es el mismo lugar donde estamos ahora, justamente. Bajo el manto rojo, mira. Bajo el manto rojo. Esa era la obra que estaban... La película que estaban dando en el Teatro Central. El Teatro Central se encontraba, digámoslo así, atrás, adentro del Portal Cruz, y el Teatro Central existe hasta el día de hoy. Eso nos contabas la otra Claro, vez. pero Sí. ese es el nuevo Teatro Central de 1935. Pero antes del 35 hubo otro Teatro Central que fue demolido, tal como lo que pasó con el Splendid Septiembre, que se demolió para hacer el moderno Cine Roxy. Aquí también se demolió la antigua sala para dar paso a la moderna sala del Central. Ahora, la antigua sala del Teatro Central era muy parecida a la del Splendid. Era un teatro tradicional, no era tan grande. También era muy conocido por eventos de música, eventos muy populares, también de bailes y cosas así. Y todo eso fue un trabajo al interior. No Al es interior. que hayan habido modificaciones en la fachada en ese entonces. No, solo para al interior nada. en la sala. Para nada, Ok. porque de hecho donde tú ves el letrero de Bajo el Manto Rojo, esa era la entrada del banco que se encontraba en el centro del edificio, Ya. pero al mismo tiempo existía un pasadizo porque conectaba con la sala que había que caminar al interior y llegabas aquí a la gran sala del Teatro Central de Concepción. Este es el teatro que se demolió para dar paso al actual Teatro Central Universidad de Concepción. Oye, perdón, pero yo siempre, ustedes saben que me fijo, mira, todos de traje, de corbata, las mujeres también de traje, o sea, también había... Era Es que un no había panorama. muchas más alternativas tampoco de ropa. Po. No, Era casi- como o el traje o la casa o la ropa de casa. Sí, y Nada también más. hay que pensar que asistir al teatro
o en este caso que esta fotografía fue de una conferencia de un académico, eran eventos que también convocaban a ir lo más presentable posible, o sea, era toda una... Eran los eventos. Eran los eventos. De la Todos sociedad. peinaditos, mira. Todos peinados. El teatro también, si se fijan, comparemos eso, es mucho más sencillo con lo que se construyó después. O sea que hay mucha madera, Claro. mucho ornamento, después todo eso se demuele para hacer el tremendo teatro Se siente más chiquito. mucho más chico. Comparemos esto con el tremenda masa de hormigón que hay ahora Mira, del y- Teatro del Universidad Teatro de Y por Concepción. moda nomás, dentro de todos los que están aquí, veo por lo menos 2 nomás con bigote. No se usaba mucho el bigote en esta época. No, ese 3 es un con buen tema. bigote veo. Ese es un buen tema porque los estándares masculinos de aquel entonces, gracias al cine, eran rostros que no tenían bigote ni barba. O sea, Rodolfo Valentino. El jovencito. Y más adelante Carlos Gardel. O sea, Carlos estamos hablando de otras figuras masculinas que también eran, pero sensación en aquel entonces. Y después llega el bigote. Y después llega el bigote, después llega, por supuesto, otro tipo de canon masculino cuando llega el cine mexicano, por Además, no ejemplo. es nada fácil Mantenerse cultivar un bigote. Sí. No es fácil, Para menos nada. de la magnitud que veíamos ahí. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo. Nada de lo que ustedes ven en esta foto existe hoy en día. No sé si logran adivinar qué calle. Pratt, justamente, sí. Ya, por lo menos me vi con Prat, pero ahí no... Es ¿Cómo Pratt, le chuntaste? esquina O'Higgins. Wow. Esta fotografía de la Universidad del Biobío fue sacada a fines de los 80 aproximadamente. Y al fondo, fíjense que se ve un edificio más alto, como con decoración, ¿Este de como acá? con un... Sí, con unas columnas, fíjense, Ok. con un ornamento bien particular. Y ese edificio que ustedes ven al fondo es el Teatro Pratt. Era un teatro que estaba dentro del patio ferroviario, de esta gran ciudadela ferroviaria que existió en Avenida Pratt. Y ese teatro también pasó películas, también fue parte de esta era dorada de los años 20. Y también era un teatro que se adaptó para eventos de todo tipo. Musicales, obras de teatro, shows de burlesque también que se realizaron ahí, que venían compañías desde Estados Unidos, desde Europa, y se presentaban en teatros como este. Se que veía estaba- chiquitito en todo caso. Era mucho más pequeño que los demás. Es un teatro que permaneció, de hecho, hasta el año 2000 más o menos, porque en la década del 60 este teatro se transformó en el gimnasio de Fernández Vial. Y ahí mantuvo esas funciones como gimnasio Fernández Vial hasta que todo el sitio ferroviario lamentablemente se demolió para dar paso a nuevos edificios como, bueno, hay un centro médico actualmente en ese lugar. Sí, un estacionamiento y centro médico en ese lugar. Es por el frente del teatro provisorio. Del mercado, sí, justamente. Ok. Sí, exactamente. Y ese también es parte de esos teatros un poco olvidados que tuvo Concepción, que de a poco estamos con el Bermud y con otras iniciativas estamos de a poco reflotando, porque es importante conocer estas salitas. Sí, pues, sin duda. Y además el público chileno comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a poquito a llegar el cine sonoro. A finales de la década del 20, los teatros se demuelen. En la década del 30 aparecen nuevos modernos teatros como el Roxy, como el Central. Y en el año 1930 pasa algo muy importante en Chile. ¿Y esto, perdón, siempre fueron privados? Siempre privados, por supuesto. En 1930, bueno, entre la década del 20 y el 30, aparecen nuevas publicaciones de cine. Y todas coinciden con la aparición de nuevos empresarios, un poco respondiendo a tu pregunta, que algunos de ellos eran italianos, algunos de ellos eran penquistas de nacimiento, en otros casos eran como esta sociedad italiana que decidió hacer un teatro en calle Aníbal Pinto que le llamaron Rialto. Rialto. El Teatro Rialto, ubicado donde actualmente se encuentra la Galería Rialto. Muy bien. Sí. Mantuvieron ahí parte de la Mantuvieron, historia. por supuesto, claro. Era un teatro bastante particular. Es obra del ingeniero Cayo Pandolfi, un ingeniero muy importante en la historia de Concepción. Y es un teatro, como se pueden dar cuenta en el diseño, tenía muchos elementos decorativos. Se levantó de cero. Se levantó de cero y fue un teatro que fue pensado para las películas, pero también para eventos diversos. Habían concentraciones políticas, se arrendaba para todo tipo, música, muchos conciertos. En los años 30, Libertad Lamar, que se presentó aquí en Concepción y se presentó en el Teatro Rialto. Wow. O sea, estamos hablando de un teatro muy, muy destacado y de hecho se pasaron películas como, por ejemplo, Luces de la Ciudad, esta película tan linda de Charlie Chaplin. Tremendo Chaplin, Chaplin. por supuesto que sí, gran ídolo. Estamos hablando ya de las últimas etapas del cine, cine mudo. Y también, como les decía, comienza a cambiar el gusto de los chilenos. Y esta idea de tener publicaciones de cine también de algún modo se moderniza. En el año 1930 se funda y se crea la revista Ecran, que fue una revista que efectivamente... Ecran. Sí, es una revista que redefinió el consumo de Guau, cine por qué parte de los lindo. chilenos. Es una revista que como prioridad tenía en su portada poner a las celebridades.
Siempre a ella, ¿no? Como siempre era la común celebridad poner como a la chica de la película, a la sí, protagonista mujer bueno, de la película. Sí, pero usualmente de repente ponían actores hombres. también, Ok. sí. Sí, porque la idea era mostrar la celebridad, ¿te fijas? Entonces la gente podía coleccionar Ok. estas fotografías, las pegaban en paredes. Surge un poco esta idea del culto a la celebridad. Y que bueno, comienza también a aparecer. estas fotos las vimos mucho después en las peluquerías, ¿no? En los salones de belleza. No era poco común encontrarse con este tipo de imágenes de revistas porque sí, era mira. el look de las famosas. Po. Y aquí daban también algunos La looks peluquería. también para Absolutamente. vestir. ¿Quieres vestirte como Joan Crawford en el caso de los hombres? ¿Quieres vestirte, no sé, como el mismo Valentino o como cualquiera de las celebridades de aquel Sí, entonces? Entonces iban apareciendo diferentes temáticas en estas revistas y Wow. siempre también con estos corresponsales en Hollywood. ¿Qué está pasando con Mira qué buena Warner? esta. Chismografía hollywoodense. Obviamente. Chismografía hollywoodense. ¿Qué tal el medio titular? Y ahí aparecen los rostros de todos los famosos que No, quieran y de hecho pelar. surge toda una lógica en el periodismo en función a la chismografía. En Hollywood, por ejemplo, tenías a Luella Parsons, a Ida Hopper, que eran las grandes chismosas de los Me medios gusta de la palabra comunicación. chismoso. Claro, y muchas revistas y muchas publicaciones de entretenimiento comienzan a incorporar lo que hoy en día conocemos como la farándula prácticamente, que no es nuevo. Es verdad. Ya hace 100 años se estaba justamente hablando Es de verdad. ese tema en particular. Y las salas de cine de Concepción fueron a la par con esta modernización. O sea, por un lado las salas, también los medios de comunicación y las celebridades expuestas. Perdón la ignorancia, pero ¿quién es ella? Todas son actrices, digamos, ella es Sylvie, ¿cierto? Sí. Sylvia Sidney y aquí tenemos a Joan Crawford. Dos estrellas en aquel entonces de la gran pantalla. Aquí ya estábamos hablando de cine Aquí hablado. estamos hablando ya de Cine sonoro. cine sonoro. Porque esa revista de la Joan Crawford es de 1930 y creo que la otra es de 1934. Oye, ¿Viste? Claro, ahí está la impresionante, portada, me bonita la encanta, foto. me encanta esto. ¿Y qué estamos viendo ahora? Lo que Ahí fue estoy yo. Lo que fue el justamente Teatro de la Universidad de Concepción. Antecesor de todos los que vimos anteriormente, como para ir rematando, el antiguo Teatro Concepción, posterior Teatro Universidad de Concepción. Una obra fantástica, el coliseo cultural que tuvimos en nuestra ciudad por excelencia, en Barros, esquina Orompeyo. Oye, esto parece una foto norteamericana, europea. ¿Cierto? Lo que tuvimos. Po. Lo Y que ahora que tuvimos. nos quedó una pura pared nomás. La pared estaría por allá, que sería de una casa. La pared no era del teatro. Ah, porque- encima, ¿verdad que nos contaste que no ¿verdad era? que eso también Sí. se fue abajo? Po, También, ¿verdad? claro. Ahora, el Teatro Concepción claramente se inaugura en 1890 y no fue, ¿cómo se dice?, concebido para películas, claramente no. Ya. Fue concebido para ópera, para ballet clásico, para conciertos sinfónicos. Pero con el pasar de las décadas, también comienza a dar películas, complementando su parrilla y también, por supuesto, por motivos económicos. Y teníamos- para poder sustentarse. También diferencias de precio entre un teatro y otro. Totalmente. Lo que hacía, obviamente, una segregación. Totalmente, es un muy buen punto, que de hecho en las décadas siguientes, por ejemplo, a mediados del siglo XX, tú ves diferentes teatros ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Me puedo llegar a morir con Greta Garbo. Greta Garbo, ídola por Un Garbo. excelencia en esta época. Qué O sea, mujer. el número 1 de la revista, en 1930, ¿quién Mírala. tenía en su portada? A Greta. Qué cosa más linda, oye. Qué mujer más elegante. De ahí vendrá el tener Garbo. Tener cargo puede ser. puede ser. Oye, pero que es importante también el tema de esa diferenciación que se hacía por Y yo- valores, por ambientes también, que hoy día lo tenemos muy presente. Sí. También variaba el tipo de contenidos que pasaban, porque hoy día, por ejemplo, en los malls pasa que pueden haber dos tiendas similares, pero ubicadas en distintos sectores, y eso también cambia los productos que venden. Absolutamente. Bueno, en los supermercados. po. Absolutamente. También en Dependiendo del supermercados también. barrio. En este caso también eran Sí. otro tipo de películas para otro tipo de público. Al principio no se notaba tanto, porque como las salas de Concepción, por ejemplo, eran edificios anteriores, son teatros antiguos modificados, que empezaron a pasar películas, lo que llegaba lo proyectaba. Ya. Tampoco había un control de censura tan fuerte, porque ya en los años 20 sí empieza a aparecer. De hecho, hay una película que se llama Vergüenza, que fue filmada en Antofagasta, que fue una película que lamentablemente está perdida. Hay como 5 minutos nomás de la película. Y es una película absolutamente cruda y profunda, que habla de prostitución, de transmisión sexual, enfermedades, muchas cosas muy duras para la época. Pero esa película después fue censurada y comienza a aparecer la censura cinematográfica en Chile. Y con respecto a las temáticas de los cines, también comienzan a aparecer en los años 50 y 60. Por ejemplo, el cine Windsor, mucho más nuevo, digámoslo, ya en los años 50 y 60 daba mucho cine europeo.
cine italiano, cine francés, mientras otros cines como el Alcázar daban muchas películas españolas, mexicanas, musicales. ¿Y quién censuraba? ¿Era el Estado o eran las mismas? Habían comisiones de mismas... censura, habían comisiones de censura que no solamente fue en Chile, de hecho en Estados Unidos hay toda una lógica del pre-code, del código. Entonces muchas películas que se filmaron antes del code, que era este código, pudieron tocar temas bastante, temas de violencia, términos de poder mostrar otras realidades de la sociedad estadounidense, y con este nuevo código todo eso se acabó. Hay varias películas actuales o más modernas, si se quiere, donde tratan el tema del código de censura y de las comisiones de censura y lo que ocurría con la industria cinematográfica. No me estoy acordando el nombre, lo lamento en este momento, pero es cosa de buscar películas que tengan que ver con eso y te muestran un poquito lo que era hacer cine en la época. Y que era bastante difícil. Y que súper difícil. Y de hecho en Chile surgen ciudades tipo Hollywood. Por ejemplo, Antofagasta se transformó en una ciudad muy importante, se filmaron muchas películas y se pensó que en el futuro podía ser como Hollywood, cosa que no ocurrió. Y en nuestro caso penquista tenemos también nuestro largometraje, Cante, no llores corazón o El precio de una honra. Una película que está disponible en la Cineteca Nacional, la pueden ver, es de dominio público. Es una película que es una historia romántica, el amor prohibido y que todas las típicas temáticas, ¿cierto? De clases sociales distintas, una pelea, se pelean dos hombres por el amor de la chica en el viaducto del Mayeco. Ah, miércoles. Sí, no, sí, es de verdad una película muy... Drama. Drama total. Qué Pero lindo. lo interesante es que fue filmada en Concepción, en el Parque de Lota, con filmaciones del Palacio. Que no se diga que no había cine penquista, porque pasa mucho eso cuando aparece una película Chucky. ¡Oh, y la primera! No. Cante, no llores corazón. ¿De qué año? 1924. Imagínate, del 24. Bueno, Sí. toda esta conversación, ¿cierto? Es a propósito de lo que se va a estar desarrollando con el proyecto Bermud a partir de mañana. Mañana, justamente, miércoles mañana. comienzan las actividades, ¿cierto? Sí. Estuvieron con nosotros, afiche precioso, y Cierto. que bueno, va a tener participación de nuestro ilustrísimo Luis Almendrail en la Sí, caminata no puede del faltar. día sábado 27. Ajá, voy a estar acompañando las 3 funciones de Brujería, 1976 y Vivir al Revés. Y además el sábado vamos a tener la caminata por los cines. Y esta caminata va a ser bien especial porque vamos a recorrer la calle Barros Arana. No vamos a recorrer todos los cines de Concepción porque estaríamos yendo como... Sí. No estaríamos todo el día sábado. Pero vamos a hablar de Barros Arana y justamente un poco de memoria. Ya que la consigna este año del Día de los Patrimonios es Recuerdos para el Futuro. Recordemos entonces y proyectemos estos recuerdos para el futuro. Bellísimo. Oye, es buena para caminar usted, don Luis. ¿Cuándo empieza la caminata entonces? A las 11 de la mañana el día sábado Ya. justamente, ahí toda la información en las redes sociales de Bermud. Proyecto Bermud, así lo encuentran en Sí, Instagram. lo Y bonito tenemos- es que este año nos vamos a asociar con Memoria Fílmica Pencopolitana. Entonces vamos a potenciar esa idea de la memoria, de los recuerdos y por sobre todo la producción local de cine. Qué bueno. Buenísimo. Eso es súper importante. Y también de tenemos otra destacar. invitación también para el Sí. Tesela Tour, que de eso sí Tesela tenemos Tour. mucho. Los mosaicos también. Sí, se nos viene ese mismo sábado, va a ser un sábado bien intenso. Oh. A las 4 de la tarde tenemos esta caminata para todos quienes en su casa les interesan los mosaicos, las cerámicas, los colorcitos que tiene la ciudad. Juntémonos el día 27 a las 4 de la tarde afuera en Enrique Molina por el lado de Aníbal Pinto y vamos a iniciar una caminata reconociendo, aprendiendo, compartiendo experiencias y detectando cuáles son los colores que tiene Concepción y toda esta belleza patrimonial que tanto nos deleita. Oye, Muchos. háganlo de verdad. Yo con Luis aquí hemos aprendido tanto, y Gracias. es tan bonito poder... Ah, no, con ese Luis. Sí, no. Bueno, pero con Luis hemos aprendido de Luis. Es verdad. Eso sí es verdad. Sí. Y poder ponerlo en práctica. La otra vez me tocó hacerle un tour a un amigo que venía de visita desde México. Bueno, a la mira, ciudad. qué lindo. Y Imagínate. todos los datitos, los tips que le iba dando, yo, oye, esto me lo contó Luis Almendrail en el espacio que hacemos en el matinal, todos los martes. Ay, qué lindo. Sí, de verdad. Y Y es es- muy bonito poder contarle Sí. sobre tu ciudad a otra persona. Y eso nos potencia como una ciudad turística que Sí. nos queremos potenciar hacia allá, porque No, uno va a otras partes y absolutamente. todo el mundo te da... Tips. Y eso impresiona, sí, todo el mundo, desde el más sencillo hasta el que a lo mejor sabe más, pero te entregan mucha información de las ciudades. Sí. Y eso es muy lindo y eso nos falta en nuestro país un poquitito. Y gracias a ti se puede avanzar. Muchas gracias. Y sí, yo creo que también la clave está en compartir el conocimiento. Yo creo que todo lo que uno pueda decir o que ustedes puedan decir o lo que la gente pueda decir, esparcir el conocimiento.
darlo a conocer. Ahora en 15 minutos tengo que estar en el Liceo Enrique Molina, de hecho. Ya, no, pero alcanza. estamos al lado nomás. Va a estar repartiendo conocimiento ahí también. Sí, vamos a hablar de memoria. Buenísimo. Así que hay un saludo grande a la profesora Claudia Muñoz y Rubira Gómez también, quienes han sido fundamentales en posicionar los temas de historia, de memoria y de patrimonio en el liceo. Gracias, Éxito querido Luis. entonces, gracias Luis, nos vemos. Nos vemos, que estén muy Y el bien. día sábado ya lo saben, 2 caminatas a falta de una para hacer memoria colectiva sobre nuestra ciudad. 9 de la mañana con 37 minutos, algo que probablemente también va a quedar en la memoria colectiva de